Amigos, el tema petrolero lo hemos tratado muchas veces en nuestro programa, pero en esta oportunidad la industria petrolera está siendo objetivo de una ofensiva para privatizarla y pasar por alto graves errores estructurales que se han cometido a lo largo de la historia del petróleo en el Perú. El Perú era un país que se autosostenía, pasa a ser muy radicalmente un país que depende de la importación. 6.000 millones de dólares al año es el costo que tiene. Si ustedes lo multiplican por 4, son 24.000 millones de soles que se gastan para traer petróleo al Perú. Y evidentemente hay también ahora la intención de que continuar con eso porque es un gran negocio para ciertos sectores económicos. En segundo lugar, la industria petrolera también ha cometido errores de gestión producto de la gestión de los gobiernos, más que de la propia empresa. Y entonces en eso tenemos un enredo que nos va a ayudar el día de hoy a desentrañar Evi Querubalú, quien es un experimentado ex dirigente petrolero y que hoy día ocupa importantes cargos de relación con el movimiento sindical y con la visión de lo que debe ser el petróleo en el Perú. Buenas tardes, Evi, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias Julio por esta entrevista a tu programa Sin Floro. Aquí para comentarte de la supuesta quiebra de Petroperú, que ha venido ya hace varios años por administraciones corruptas, administraciones que se agudizaron desde el año 2019 al 2021, donde la empresa pierde el mercado de combustibles como la líder que era a nivel nacional. Y esa es una de las principales causas que podemos abordar para que el público conozca, porque hay muchos beneficios que se le da a terceros y la empresa con el dinero de Petroperú financia, ¿no?, a los que ahora están dentro del mercado. Vamos a conversar sobre una serie de estos temas que lo vamos a tratar también en este programa con el economista Pari, ex congresista, que sobre este tema también ha dado su voz. Yo quería pedirte que por favor nos hagas conocer, habiendo sido presidente de la coordinadora de los gremios de Petroperú, hoy día, ¿en dónde estás tú en la ubicación profesional? Si fuera tan amable. En diferentes ángulos. Yo soy bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, también periodista como ustedes, ¿no? He tenido programas políticos, pero además soy asesor de la Federación Nacional de Hidrocarburos del Perú y de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, con quien comparto algunas visiones desde el punto de vista del tema petrolero, porque es un tema que mueve a una nación. Hasta ahora nadie dice de lo estratégica que es la industria, y estamos allí, hemos llevado el curso de la historia donde los trabajadores, la sociedad civil, las universidades y algunos profesionales nacionalistas hemos mantenido una línea de conducta en defensa del patrimonio nacional que ha sido saqueado en los últimos 30 años. Evi, antes de entrar a los temas, digamos, específicos, yo quería que tú le recuerdes a la población cómo es que se estatiza el petróleo del Perú y qué era lo que había antes con la International Petroleum Company. Tú conoces bien esa historia. Cuéntale al público cómo fue este proceso. Bien, cuando se da el tema de Talara, de la Brea y Pariñas, exactamente, en ese entonces el gobierno de turno del presidente Belaúnde, ¿no?, estaba en discusión si tomaba a cargo los lotes de petróleo, porque la International Petroleum Company no quería pagar una deuda al Estado peruano, y eso generó pues una situación convulsionada, digamos, desde el punto de vista político, ¿no?, dada la trascendencia que tiene que ver con el petróleo. Y allí es cuando se entra a tallar las Fuerzas Armadas con el general Juan Velasco Alvarado y toma la Brea y Pariñas para crear en ese momento Petróleo del Perú. Ahora, esto tiene, si me permites, Evin, esto tiene un precedente, ¿no? El precedente de que se desaparece, un hecho de corrupción, desaparece la famosa página 11. Una página del contrato aparentemente fue robada en el momento que el Congreso aprobaba las resoluciones sobre la Brea y Pariñas, y termina esto siendo un escándalo que dura muchos meses y precipita el golpe de Estado, ¿no? Claro, por supuesto, pero además de ello, la empresa en ese momento cambian la hoja, pero además
quería que le entregaran 1 millón de hectáreas en la selva peruana como canje por entregar, en este caso, la Brea y Pareñas, ¿no? Cosa que no sucedió. Pero esa es la historia y a partir de ahí se crea el mercado nacional con Petroperú abasteciendo a todos los sitios más recónditos de nuestra patria. Importante un detalle, ¿no? Bajo el gobierno militar de Velasco se produce incluso los descubrimientos petroleros en Trompeteros y muchos otros puntos de la selva, ¿no? Y empieza una industria que además atrae inversión extranjera con el tiempo y se convierte Petroperú en un eje muy importante de la producción petrolera en América Latina, ¿no? Claro, hubieron descubrimientos porque hubo una situación de exploración muy fuerte de parte de Petroperú con empresas que tercerizaba, que le brindaban el servicio. Eso se mantuvo durante mucho tiempo, los contratos, famosos contratos de servicio, claro, donde el privado invertía el dinero con Petroperú, o Petroperú tenía también parte de la maquinaria que compró en ese momento para poder explorar petróleo, y hubo una campaña agresiva, de manera que se encontraron varios pozos en Trompeteros, ¿no es cierto?, en el caso de Loreto, y nació el auge de la empresa petrolera. Lo cierto es que llegamos a mantener una producción diaria de 220,000 barriles diarios en su momento, en el pico más alto de la producción con Juan Velasco Alvarado en ese momento. ¿Y cuánto consumía el Perú en ese tiempo de petróleo? Creo que era algo así como 235,000, 250,000, ¿no? O sea, estábamos cerca del 100% de abastecimiento de petróleo. Sí, menos, ¿no? Más o menos 160,000. Es decir, se abastecía, claro, y nosotros exportábamos. Además de ello, en el oleoducto norperuano comenzó a escurrir el petróleo, claro, ¿no? Ya estamos hablando del 76, y se pagó la deuda con barcos que venían de Japón, que fue el que invirtió en el oleoducto norperuano. Se pagaba con barcos de petróleo también para pagar la deuda. O sea, se pagaba con la propia materia prima que se extraía, ¿no? Así es, en ese momento era el mejor momento de la empresa, ¿no? Y se mantuvo hasta el momento como líder nacional. Claro. Y a partir de la época nefasta de Alberto Fujimori y Montesinos, se privatiza la empresa. Si me permites, Evis, ahí hay un tema muy importante, ¿no? Que es que se produce todo un proceso de expansión de Petroperú en el momento que hay la famosa crisis petrolera que los árabes generan poniendo precios muy altos al petróleo, y empieza a haber una escasez, tanto que en Lima hay que circular con unas etiquetas o stickers que se le ponían a los carros debido a que se produjo una situación incluso de crisis de abastecimiento. Y Petroperú retoma ahí su actividad con esta exploración y logra cubrir los déficits de petróleo que el Perú tenía, ¿no? Claro, del mercado nacional. A partir de ahí hemos continuado, y en la década de Fujimori, en la época del 90, Fujimori privatiza la empresa y entrega los lotes de petróleo a las empresas transnacionales, entrega a los buques, 2 de ellos gaseros, 6 que transportaban el combustible a nivel de todo el país en los diferentes puertos donde Petroperú tiene sus plantas de ventas. Pero además tenía sus grifos, además tenía también cisternas, pero todo ello fue rematado. Inclusive los grifos, porque tengo entendido que Petroperú conservó, si no me equivoco, más o menos tiene ahora el 40% de los grifos del país, ¿o me equivoco? No, te equivocas, y aquí justamente quería aclarar ese tema, ¿no? Para poder entrar en materia. Es que en ese momento Petroperú abastecía el mercado a terceros, y Petroperú le decía al grifero a las 6, 7 de la tarde cuánto has vendido, y le daba su ganancia, que en ese entonces era 4% del monto de las ventas. O sea, una cuestión que hoy oscila entre 20 y 25%, que es la ganancia. Una gran diferencia de ganancia, ¿no? Se ha multiplicado. Y la otra es que los buques que eran parte de la empresa transoceánica, que era subsidiaria de Petroperú, era la que llevaba el combustible y traía materia prima, en el caso de Estados Unidos, de Ecuador, ¿no es cierto?, para procesar en la refinería de Talara, y de ahí pasaban los barcos y sacaban ya
las gasolinas, el turbo, el diésel. Sea, si me permite, se importaba entonces directamente. No había aquí un intermediario que se beneficiaba trayendo el petróleo a precios de escándalo. Sí, mira, hasta el año 2000, que nosotros ingresamos, 2004, se le compraba a intermediarios. Claro. ¿Sabes cuánto ganaban por cada barril los intermediarios? $10. $10. ¿Ya? Los sindicatos, a partir del año 2000, comienzan a una campaña a conocer cómo se privatizó la empresa. Imagínate que los trabajadores desconocían cómo se había vendido su empresa, los dirigentes mismos. O sea, tenían cuestiones vagas. Nosotros mandamos a hacer un trabajo a Jorge Manco, en esa época, claro, economista. Sí, Jorge Manco Saconete. Y logramos tener cómo se había vendido la empresa, ¿no? Cómo se había regalado. Lo cierto es que los pozos de petróleo se entregaron a diferentes empresas y es justamente ahí donde hoy sufrimos los sobrecostos de la materia prima. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Puedes explicar? ¿Por qué? Para que entienda tu público. Sí. Mira, cuando Petroperú ha tenido los lotes de petróleo, su costo en la selva era $8. El costo de producción. Y ahí pagando impuestos, pagando regalías, pagando taponamiento de pozos, es decir, todos los impuestos allí ya estaban incluidos. Es decir, entre 8 en la selva y en Talara $10. Ese es el costo real del barril de petróleo. Pero cuando cambian la regla de juego, a partir de la época de Fujimori, que privatiza la empresa, las empresas son dueñas del petróleo. Claro. Y lo cotizan a nivel internacional. Al cotizarlo a nivel internacional, imagínate, si mi costo es 10 y yo en momentos difíciles, por ejemplo, en el año 2008, llegó hasta $153 el barril. Sí, pues. Fue en la crisis que tuvimos con Alan García. Claro. $153, imagínate 10. O sea, el sobrecosto que paga cada usuario, cada peruano, porque a la hora que metemos ese barril en la refinería, le compramos a las transnacionales a precio, mira, imagínate, $150, claro, multiplicado por 3 puntos y pico que está ahora, imagínate cuánto es el sobrecosto en soles. Sobrecosto para el usuario nacional, ¿no? O sea, es el costo de compra, ¿no? En los grifos y en los lugares donde se abastece de petróleo, ¿no? Claro, y te estoy hablando solamente de la materia prima. Claro. Entonces, imagínate tú, ese sobrecosto de la materia prima del barril de petróleo, estamos hablando de $150 y me cuesta 10, $140 tienes de sobrecosto. Qué bárbaro. ¿Ya? Enorme. Pero además, Julio, sí, también los barcos. Los barcos eran de Petroperú, tenían un costo mínimo. Claro. Pero hoy tiene que contratar 6 barcos Petroperú. Y para que le lleven los combustibles, traigan materia prima. Entonces, ese es otro sobrecosto. ¿Quién lo tiene? Los privados, pues, incluido PEXA, Prima, hoy Valero. Yeah. Y allí es justamente donde esa cadena productiva, la famosa que tú has escuchado, la integración vertical, es la que tienen todas las empresas en el mundo. Lógico. Es decir, desde la exploración de petróleo, el procesamiento, la distribución, ¿no es cierto? Todo eso lo tienen los privados. Claro. Entonces, o sea, la empresa está incompleta, digamos, funciona sin las piernas y los brazos necesarios para poder reducir costos y capitalizar todo el proceso petrolero, ¿no? Así es. Pero además, Julio, esa venta que se hizo fragmentada de Petroperú, solamente nos dejaron la refinería antigua de Talara, porque la refinería, ojo, mire este dato que es importante, la refinería de La Pampilla, hoy Rexol, la que contaminó el mar de Grao, ¿no es cierto?, en enero de este año, se la venden por $180 millones. Y Julio, Petroperú la había modernizado y le había metido $100 millones para modernizarla. Solamente los terrenos de la refinería La Pampilla estaban valorizados en más de $1.000 millones. Entonces hay una desvalorización de la empresa y entregado a privado. Claro. Julio, cuando privatizan parte de la refinería de La Pampilla, para que el público sepa, nos pagaron $180 millones. Al cambio, más o menos como 600
80 millones. ¿Correcto? ¿Sabes cuánto comenzó a facturar la empresa Rexol al siguiente año? 3.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto va a la fecha facturando, Julio, de nuestra refinería, que fue de propiedad de Petroperú? 250.000 millones de soles. Qué bárbaro. 5 presupuestos de la República del año 2010, ¿no es cierto? Del año 2011, 2012. Es decir, un montón de dinero. Y si tú agregas, Julio, que yo agrego mi otra refinería, que es la refinería de Talara, si la juntaba, lo que me habían quitado, estamos hablando de miles de millones que ha dejado de percibir el Estado peruano por entregar su industria petrolera. En el caso del petróleo, llegamos a valorizar 100.000 millones, Julio, desde la época que entrega Fujimori hasta el año 2021. Es decir, 100.000 millones agregado a lo de la refinería, ¿no? Y a las otras actividades conexas. Es una millonada de dinero que ha dejado de percibir el Estado peruano, y por eso seguimos diciendo que la industria es estratégica. Vamos a un tema más que me parece clave, la historia de la refinería. No tenemos mucho tiempo, pero trate de resumirla y darle una idea, porque el público no tiene... Es muy interesante lo que está diciendo, no conocía la historia de Petroperú y no conoce todo lo que le han hecho en el camino. Pero la historia de la refinería, porque hay una versión que se está dando como pretexto para privatizarla, diciendo de que la industria petrolera estatal es totalmente ineficiente, ¿no? Claro, Julio, mira, para que el público conozca, cuando se inicia la modernización de Petroperú, allí han estado los trabajadores, ojo, con algunos funcionarios, pero y en el Parlamento se trabajó allí para poder lograr que se deje ya a Petroperú. No le dejaban invertir, Julio. Claro. Hasta el 90, 91 no lo dejaban invertir, de manera que la empresa estaba al garete, digamos. Claro. Entonces se elaboró la primera ley en el año 2006, donde la cuestión de la empresa se deja de privatizar y comenzamos a tener mayores luces para poder ya invertir en la refinería. En el año 2003, 2004, Julio, comienza la modernización de la refinería con 1.300 millones de dólares. Pero solamente de la planta de 65.000 pasaba a 95.000 barriles. Eso era, y una planta de agua. Esa era lo que costaba los 1.300 millones de dólares. Entonces, pero en el caso de los 900 millones de dólares que se necesita para una planta de desulfurización, 900 millones de dólares cuesta esa planta. Yeah. Y eso es un costo hundido. Es decir, si multiplicamos al cambio, 9 por 3, 2.700 millones no tenían cómo retornar. Pero la pregunta es la siguiente, si me permiten. Cuando se planifica esta refinería, ¿no se prevén las plantas adicionales y inversiones adicionales que se necesitaban para poderla hacer funcionar? Porque después ya voló el precio, ¿no? Claro, Julio, te decía justamente, ese era de 2 plantas. Ya. 1.300 millones costaba la planta de sulfurización más la planta de agua, ¿correcto? Eso era lo que costaba. Entonces, ¿cómo poder recuperar el costo del monto de los 900 millones? Se comienza a diseñar las nuevas plantas a lo que ahora es esta moderna refinería de Talara, una de las más modernas de América Latina, la quinta a nivel del mundo por su composición. Es decir, aparecen 17 plantas nuevas. 17. ¿No? Y una importante, Julio, que hay que resaltar, que es la planta de Flexicoking, que es la planta que pesa 500 toneladas, pero además es la que va a procesar crudos pesados. Okay. Crudos pesados, que es más barato en el mercado internacional. Claro. Si un crudo normal, ¿no es cierto?, liviano, cuesta 150, de acá cuesta 120. Son los que produce el Perú, ¿no? Por el tipo de petróleo que tiene. Produce el Perú, los que tenemos bastante en la selva, y que eso va a bajar también los precios de los combustibles, porque, fíjate, normalmente para que la gente, cuando habla a veces piedras, por ejemplo, dice que la refinería de Talara, cuando estaba como tal, dejaba un porcentaje de 30% a 35% de residual, ¿correcto? Claro. La nueva refinería
con el flexicoking no le va a dejar nada, Julio. Es decir, lo último que va a sacar son unas briquetas de carbón que le sirven para los pueblos más alejados, como para que puedan tener en sus cocinas. Es decir, pero la pregunta que a mí me nace es, a ver, ¿fue correcta el planeamiento estratégico de lo que iba a hacer la refinería, o es que se planifica algo que estaba incompleto y en el camino se van aumentando un montón de costos, que como es lo que dicen los propagandistas en contra de Petroperú? ¿O es que hay una explicación para lo que pasó? No, se hizo, como te digo, para poder financiar la planta de que no tenía retorno de los 900 millones, la planta de desulfurización. Okay. Esa planta, sí, parte de lo que cuesta la modernización es eso. Ya. La planta de desulfurización cuesta 900 millones de dólares. Que es para que el petróleo no contamine, algo muy importante para un país. Así es. El Perú, ojo, hay acuerdos internacionales, ¿no? Hay acuerdos internacionales que prescriben, prohíben el uso del petróleo pesado si es que no está debidamente desulfurizado, porque el sulfuro contamina la atmósfera y eleva el calor de la tierra, ¿no? Así es, en el 2004 salen esas normas donde ya no se podía comercializar productos con contaminantes, y es por eso que a partir de ahí se comienza a diseñar la nueva refinería de Talara. Entonces, Julio, para que tengas una idea y solamente chiquitito, esa planta va a tener una planta de luz que va a botar 100 megawatts. La refinería va a necesitar 50 y puede vender 50 la línea de alumbrado a nivel nacional. Esa planta va a tener una plaza de ácido sulfúrico, 250 toneladas diarias de ácido sulfúrico que necesitamos para la minería. ¿No es cierto? Una preguntita, ¿y va a permitir, por ejemplo, estos 50 megawatts en exceso que tendría, podrían servir para electrificar Piura también? También, es más, fíjate, Julio, para que tu audiencia tenga conocimiento, cuando estaba las empresas petroleras allá, la IPC, se le entregaba la luz gratis a la población, se le entregaba el gas gratis a la población, ¿no? Pero cortaron el gas, le entregaron a los privados, y hoy los peruanos compramos nuestra propia materia prima, que es lo que encarece los combustibles. Lo cierto, Julio, es que las malas administraciones de Petroperú, incluida esta del 2019 al 2021, ha sido la peor de la empresa. ¿Y por qué, Julio? Porque perdió el mercado de combustibles y se lo entregó a los privados. ¿Y quién decidió eso? ¿Quién fue el que decidió esto? El gerente general, el directorio de esa época, de un perverso que hoy aparece como iluminado, Carlos Paredes Lanata, que yo le llamo el destructor de Petroperú, con su gerente general, Carlos Barrientos González, un señor que no tenía las condiciones para ser gerente, un vendedor de llantas, ¿no es cierto?, en la empresa que había trabajado. ¿Bajo qué gobierno es que llegaron al poder ellos? Ellos llegan con Vizcarra. Con Vizcarra. ¿No? En mayo del 2019, mira, Julio, llegan en mayo del 2019, y ya a los 10 días, Paredes Lanata estaba que le reconocía 246 millones de dólares a Técnicas Reunidas por supuestos atrasos. O sea, fue puesto ahí probablemente para cumplir un rol de mediador en términos de resolver los problemas que tenían las empresas españolas y otras que estaban aprovechando el pánico, elevando los precios de la refinería, ¿no? Sí, eso era, ¿no? Pero no, realmente no eran los montos que se establecían. Pero Paredes no es un economista más o menos destacado, creo que escribe en gestión, en esos medios, ¿o es otro Paredes? Mira, él es el mismo Paredes. El mismo Paredes. Pero cuando lo hemos tenido... discípulo de Ulloa, discípulo de PPK también, ¿no? Quiero hacerte recordar que él fue el que liquidó el Banco Latino y el Banco Vice y lo defraudó por 300 millones de dólares al Estado peruano. Así es que fue una gran estafa, ¿no? Una gran estafa. Claro. Entonces, ahora debe revisarse, Julio. ¿Por qué? Porque estos individuos le han comprado a Gumbor 1.500 millones de dólares de biodiesel y combustibles. Pero esa empresa está investigada en Ecuador. Entonces, mira la cantidad de cosas de daño que le han hecho a Petroperú. Pero aquí lo más importante, Julio, para que sepas por qué ha quebrado Petroperú, es porque le entregaron ellos, ¿ya?, el mercado de combustible de Petroperú, que vendía 125,000 barriles diarios, le entregan el mercado y solamente Petroperú vende hoy día
92.000. Es decir, 33.000 barriles diarios te ha dejado de vender Petroperú, de manera que ese es la significado, la brecha, la quiebra, la brecha que tiene la empresa en este momento. 33.000 barriles, más o menos son como 400 millones de dólares. Le has dado tú una explicación que hasta ahora yo no he escuchado. Me parece muy importante lo que dice. O sea, dice que hay una administración que entra en el gobierno de Vizcarra, se aprovechan del pánico y ellos precipitan una situación de entrega de 33.000 barriles diarios de petróleo, que es una enorme cantidad si uno lo multiplica por los días del año, y terminan generando el hueco. Y no es el hueco que genera la refinería, sino el hueco viene de la incapacidad de Petroperú para poder pagar, ¿no? Ese sería el esquema, digamos, de explicación. Mira, ¿es así? Te digo, porque eso no es tan cierto que digamos, para que tengas una idea. Sí, está bien. Cuando yo te digo que ellos han entregado... Corrígeme, que yo soy de la prensa verdaderamente libre, así que no hay problema. Y ahí terminamos. Mira, en este caso, desde 2017, Pedro Pablo Kuczynski ya es socio de una empresa, Puré Full, ya, una empresa entre comillas americanas. Entró a tallar cuando entró Pedro Pablo Kuczynski. Era socio de esa empresa. Ya, hoy esa empresa se han convertido ya en Valero. ¿Quién es Valero? La que vende combustibles mayoristas en el Callao. Y hoy tienen ellos casi la venta mayorista. Y Petroperú le compra a Valero, ¿ya? Su propio petróleo. Las gasolinas que vienen del extranjero, le compra a Valero. Pero ahí hay otra perversidad. Lo que quiero decir es que esa empresa era de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, hay entonces un diseño para generar una situación de que Petroperú se vuelva inmanejable, ¿no? Ahora, ¿no hubo sobrecostos en la planta también? En el costo de la planta ahí hay varios misterios que quisiera que aclare. Definitivamente, mira, hay encima de los 4.000 millones de sobrecostos que tiene que investigarse. Nosotros estamos solicitando hace tiempo, pero el Contralor se olvidó desde esa época del 2019 al 2021, no hicieron nada. Estuvieron calladitos. ¿O hubo alguna denuncia contra esta gente que manejó? Ninguna. ¿Y qué Contralor fue? ¿Qué Contralor fue? El mismo que estamos ahora, Néstor Chap. Entonces, pues que ya está siendo cuestionado por varios lugares también por... Pero además, Julio, él y el ministro Graham fueron los que quebraron definitivamente Petroperú con el famoso pánico financiero. Y vino la rebaja de la categoría para poder... Claro, la dejan encima sin poder tener ningún tipo de créditos. Bueno, mi querido amigo, muy interesante. Quisiera una frase final tuya, por favor. Sí, mira, yo termino diciendo, Petroperú siempre se ha manejado con créditos de la banca internacional y nacional en el orden de los 1.700 hasta en el año 2000 hemos tenido un crédito para comprar combustibles de capital de trabajo de 2.700 millones de dólares. Aquí aparece la quiebra, pues, porque sale Néstor Chap decir que no hay auditoría, sale el ex ministro Graham y dicen que lo descalifican al directorio de Petroperú, creo que lo que ha conversado hoy día el Pari, ¿no es cierto? Y a partir de ahí le quitan los créditos. Pero si hoy volvemos a retomar a Petroperú, le restablecen los créditos y vamos a tener un combustible que importe directamente a Petroperú. No que le compre a Valero, la de PPK, que compre en el extranjero. Y para conocimiento, hay empresas que quieren invertir en Petroperú, que quieren darle crédito de combustibles, pero hay mafias, te juro, todavía a nivel de este sector que se mueve mucho dinero, Julio, y me encantaría en otra ocasión seguir comentando, porque lo tengo diagramado como paso por paso, cómo han quebrado Petroperú. Muy interesante, Evi Carabalú. Tú que eres un asesor y eres además vienes del sector de petrolero de abajo como trabajador y como coordinador de los gremios petroleros, has dado una explicación que yo hasta ahora no había escuchado, porque es una explicación no interesada desde el punto de vista de quienes quieren defender el patrimonio del Perú y probablemente lograr que Petroperú vuelva al sitial que tenía antes. Te agradezco muchísimo la entrevista. Muy buenas tardes. Cuando gustes, un abrazo. Después de esta extraordinaria entrevista sobre la realidad de la llamada quiebra de Petroperú, volvemos con ustedes, amigos, aquí en Sin Floro.
Amigos, el tema del petróleo, y aquí en Sinfloro siempre hablamos claro, es un tema muy espinoso, muy caliente, muy polémico y muy debatido en el Perú. Y cada vez que se debate es en un favor, a favor o en contra. Se debate a favor de que el petróleo siga en manos de una empresa estatal, una parte de él, porque no es todo, y por otro lado se sostiene de que el Perú debería privatizar su empresa petrolera. Semejante disyuntiva se ha presentado varias veces durante varios gobiernos y ha sido materia tal de que en los años 80 el Perú, de país abastecedor, autoabastecido de petróleo, se volvió en un país en el cual había que importar lo que ahora son 6.000 millones de dólares al año en el petróleo que tenemos que utilizar para hacer gasolina. El Perú solo a partir de la refinería de Talara recién va a completar un retorno a un autoabastecimiento parcial, que nos va a explicar esto, quien nos va a explicar esto con toda la capacidad que él tiene y experiencia, va a ser el doctor Juan Pari, economista, además es congresista y uno de los voceros más fuertes en relación a los temas que tienen que ver no solo con el petróleo, sino también con la lucha anticorrupción. Con él voy a hablar en primer lugar sobre la situación de Petroperú y luego derivaremos necesariamente a conversar sobre el caso Odebrecht. Buenos días, doctor Pari, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todos los televidentes que están en línea. Bien, nosotros en todo el país hemos estado escuchando comentarios de nuestros oyentes que se sienten preocupados por cuál va a ser el destino del petróleo en el Perú. Es decir, centralmente el tema de preocupación es la suerte de Petroperú. ¿Debe Petroperú mantenerse como estatal o debería privatizarse como proponen e insinúan algunos? Bueno, creo que la primera premisa que se debe empezar a conversar es que queremos una soberanía y una seguridad energética para el país, o simplemente es mirar el negocio del combustible. Cuando hablamos de seguridad energética, estamos hablando de la posibilidad del desarrollo de nuestra patria. Claro. Porque no es solamente el uso del combustible doméstico, es el uso industrial del combustible, la necesidad de la energía en el Perú. Y creo que no hay que verlo por el lado de los efectos. Ahora se habla de la crisis, que Petroperú está en malas condiciones, etc. Lo que hay que ver es de dónde nace el problema. En un determinado momento en nuestra patria, y aquí tengo las cifras, en el año 1994, la explotación de petróleo en el Perú era 127.000 barriles diarios. Correspondía a un tipo de demanda de combustible que existía en ese entonces. Esa demanda se ha ido incrementando a través de los años. Hoy se demanda más de 250.000 barriles diarios. ¿Y cuánto se produce en el Perú? ¿A dónde se ha reducido la producción en el Perú? Está a menos de 40.000 barriles diarios. Entonces, el tema de la privatización de los lotes en primer lugar, la expropiación de los lotes y dárselos a sectores privados, no ha funcionado. Simplemente se redujo la capacidad de oferta, sea privada o sea pública. Simplemente el Perú dejó de producir petróleo. No se cumplieron las premisas contractuales que se indicaban en ese entonces de que tenía que ampliarse la oferta de petróleo. Y doctor Pari, ¿no tiene esto que ver con dificultades de tipo técnico por la característica del petróleo peruano o de conflictos sociales? Bueno, la información que tenemos de Perú Petro, existe la capacidad de generar una oferta de 190.000 barriles diarios en este momento, con reservas probadas. El tema es de que se ha generado un conjunto de dificultades que tiene que ver con el tema también de los conflictos que existen en la Amazonía, pero conflictos generados por las malas políticas. O sea, hacer y excluir a los nativos de nuestra selva peruana y simplemente generarles derrames y malograrles su ambiente, obviamente que te trae efectos fuertes. Pero bueno, lo concreto por el lado de la producción, eso es lo que ocurrió. Por el lado de la refinería, aquí es un tema bien complicado. Hay que recordar que la refinería
aparece primero en una propuesta en el 2008 por un monto de 1.375 mil millones de dólares. Eso fue el monto inicial. Yo tengo el propio comunicado aquí que hace la propia 1.335 millones. ¿Qué llegó a ser después a 4.155 millones y a eso se entregó a técnicas reunidas? O sea, un incremento abismal, pero aparte del precio y aparte de las consecuencias económico-financieras, ¿qué es lo que ha estado pasando dentro de la oferta? Y ahí hay que ver, ¿desde cuándo, desde qué año el Perú tuvo dificultades en términos energéticos? En un determinado momento, sumando inclusive lo privado y lo público, llegaba hasta más o menos satisfacer la demanda del mercado interno. Hasta el 2010, más o menos, la satisfacción o por lo menos la respuesta de la demanda en el país se daba. Pero sin embargo, se para la refinería, la vieja refinería, que producía 65.000 barriles. O sea, se quita de la oferta de combustible 65.000 barriles en el 2000. ¿Y cuál es la razón que se para la refinería? O sea, como la construcción de escuelas que en este país se deja a los chicos a la intemperie y se tira abajo todo lo que es viejo, sobre pretexto que se va a construir la nueva escuela y termina por no hacerse nada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esa refinería? Y una segunda pregunta, si me permite. ¿Es en verdad un dogma inmutable de que la industria estatal es la solución para la industria petrolera? Yo quisiera que me responda estas dos preguntas si fuera tan amable, conforme va explicando lo que ha pasado con la refinería de Talara. Mira, desde mi punto de vista y en las investigaciones que he tenido, existe una tendencia casi perversa en el país. No es solamente la corrupción en las cosas que se hacen y las coimas que hay o las obras que se determinan. También son en las cosas que no se hacen. Se precariza el sector salud para que funcione el negocio de la salud privada. Claro. Se precariza la educación para que funcione el negocio de la educación privada. Entonces, el nivel de precarización del Estado y el nivel de precarización de los elementos que deberían responder a una estrategia de desarrollo en el país simplemente corresponde a los negocios y no a lo que implica la mirada de país. Y lo que ha pasado aquí es lo siguiente: se ha parado una producción, si bien es cierto que con alto contenido de sulfuro, pero de una u otra forma abastecía el mercado interno. Y la ley que aprobó el Congreso fue una ley que decía modernización de la refinería. No, pero se hizo una nueva refinería, se utilizó los elementos de la vieja refinería como elementos complementarios de la nueva refinería, y desde el 2017 hasta la fecha nos hemos ido en picada a nivel de oferta de combustibles. O sea, casi en picada, casi no tenemos oferta de combustible generado aquí en el país. ¿Para qué? Para que funcione el negocio de la importación de combustibles. Petroperú se ha reducido en este momento a una empresa comercializadora de combustibles. Se importa combustibles de afuera al por mayor y se vende. Se ha reducido y se le ha cortado inclusive hasta su propia cadena de suministros. Los terminales donde deben llegar los combustibles y los tanques donde se almacenan los combustibles, ¿a quiénes se los ha dado? Se han dado en concesión, tengo entendido, incluso almacenes, ¿no? Que se han dado en concesión creo que fue a Graña y Montero, ¿me equivoco? O a una firma, ¿no es cierto? Así es. En el tiempo del comunismo se concesionó el sur. Después se concesionó en el tiempo de Humala los terminales del centro, o sea, lo del Callao. Y después nuevamente con Kuczynski se renueva los contratos de los terminales del sur porque se habían vencido. Todo ese control no lo tenía Petroperú. Y curioso, Petroperú tenía que alquilar sus propios terminales. Eso me parece realmente abominable. O sea, esa parte es la que lleva a preguntarle un tema, ¿no? En estos días el abogado Laub, que usted debe saber quién es, del Estudio Mayorga Laub, que es una de las principales firmas vinculadas al petróleo en el Perú, ha salido en la televisión a despotricar contra Petroperú y a decir de que hay que, ¿cómo se llama?, privatizarla, ¿no?
y ha sido muy violento en sus expresiones. Sin embargo, tengo entendido que estos señores son parte del problema del oleoducto del sur. O sea, que hay aquí de gasoducto del sur, perdón, y tienen una larga historia de ser estos arreglos medios raros, sucios y cochinos con aquellos que explotan la industria petrolera. Me temo que uno de estos contratos que requieren una genialidad maléfica para poder diseñar un aparato en el cual tú le alquilas, le haces a una empresa estatal que te den concesión una instalación y luego se la alquilas, me parece una parte de la obra que hacen a veces estos personajes que están en los grandes estudios de abogados del Perú, ¿no? Primero, se le quita la provisión del crudo. Segundo, se sabotea el poco crudo que pasa por el oleoducto, claro. ¿ya? Se sabotea porque hay empresas que empiezan a sabotear y se le echa la culpa a los nativos. ¿Cómo lo sabotean? Cuéntenos usted, doctor, para que la gente pueda comprenderlo. ¿Cómo lo sabotean? Los diversos cortes que hay en el oleoducto. ¿Pero no se ven a los indígenas? ¿No es como se llama huachocoleo que hay en México? O sea, que roban el petróleo. Sí, pero ese oleoducto no se puede cortar con un serrucho o con un machete. O con maquinaria. Así es. Ya. Entonces, por ahí hay que asumir costos. Y costos terribles porque el oleoducto está asegurado y no paga la aseguradora. Y las diversas gestiones han estado haciéndose al loco de hacer que la aseguradora pague esos cortes. Pero dígame una cosa, doctor. Dígame una cosa, mire. El oleoducto, ¿cuánto tiene? ¿70 años, 50 años? ¿Tiene una 50 años? Disculpe. ¿Cuánto? Sí, 50 años. Una vida bien. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿No debió haberse concebido el tema de la refinería también, viendo también las posibilidades de cambiar el oleoducto norperuano, que ya tiene demasiado tiempo de uso, es casi imposible mantenerlo? Y parte de lo que se vierte de petróleo o sale de petróleo a la selva tiene que ver también con problemas de mantenimiento, ¿no? Hay problemas de mantenimiento, pero en esencia todavía el oleoducto todavía podemos utilizarlo. Los cortes han sido generados. Ahora, pero seguimos baja producción, el oleoducto con problemas. Tercero, el tema de la refinería, los pagos que se tiene que pagar a la refinería y que de ahí empieza a salir el dinero del capital de trabajo y se queda Petroperú sin capital de trabajo. Por estar pagando a las compañías de ingeniería que están haciendo el trabajo de la refinería de Talar, es así, ¿no? Sale de las cuentas corrientes de Petroperú, ¿no? Y termina siendo un problema financiero tremendo, ¿no? Claro, o sea, los desembolsos que se han dado han salido del capital de trabajo de Petroperú, dejando a Petroperú sin capital de trabajo. Entonces el tema es sumamente complejo. Aquí hay que ver el conjunto de elementos, las causalidades que genera la situación actual. Ahora se dice, no, Petroperú perdió el crédito. No había la necesidad de echar la mano al crédito hace unos años atrás. Ahora que no tiene capital de trabajo, lo único que le queda es ver los sistemas de crédito que lamentablemente se han cerrado por temas de desidia que tuvo Contraloría, que no hizo y no convocó la auditoría en el momento oportuno, ¿no? Acá parece que hubiera un complot, ¿no? Porque mire, hay otro detalle que me parece importante. Es el tema de que a Petroperú nunca se le ha dado ninguna ventaja de competencia, ¿no? Tiene que competir con empresas muy grandes que mueven los grifos, que tienen capitales extranjeros y nacionales. Tiene este proceso que usted me cuenta de que hay una serie de elementos en los cuales se observa un práctico boicot para que no marche la empresa. Y en el caso de la refinería, la parte escandalosa está en las ampliaciones. O sea, esto parece una obra de Odebrecht, ¿no? Usted recordará muy bien porque ha hecho las investigaciones. O sea, se van ampliando. ¿Cómo? ¿No se podía prever las plantas adicionales que se requerían para la refinería? ¿Por qué aparecen estos proyectos nuevos que significan un desembolso aún mayor de dinero, llegando a sumas estratosféricas? Creo que son 7.000 millones lo que se va a gastar en esta refinería, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Podría contarnos? Son 7.000 millones y más el costo de mantenimiento para poderlas conservar, porque son instrumentos muy sofisticados y hay que, y según Contraloría se gasta 1 millón casi diario. O sea, el tema es complicadísimo. Entonces, sí, pues, y el tema es por qué hicimos una refinería tan pequeña, de 90.000 barriles diarios, y la demanda es 250.000 barriles. No tiene sentido. Es porque algunos están protegiendo su negocio, ¿no? Y Petroperú ha servido a ese fin también, ¿no? Al no plantear un proyecto más grande, ¿no?
Vemos en el sur Chile, en Bio tiene una refinería de 220.000 barriles diarios. Y en su página web dice que ellos los venden al Perú. Le vienen al Perú, es verdad, es verdad. Y Chile no produce ni una gota de petróleo. Importa todo, eso es claro. Chile es un importador neto de petróleo. Ahora, ¿este negocio, doctor, significa 6.000 millones de dólares al año o me equivoco? Es una tremenda suma de dinero, por lo cual intereses enormes se mueven para impedir que haya refinerías propias con un cuento, ¿no? El cuento es, el Estado es ineficiente, pero el Estado se puede asociar también con privados. Lo que pasa es que acá los privados quieren ganar en el negocio más fácil, que es el ser capitalistas amarrados a la importación de petróleo, que no hay mejor negocio en la tierra. Quizás solamente el negocio de las armas podría compararse en la utilidad que esto genera, ¿no? Las condiciones que se generan en este momento en el mundo indican de que si un país no tiene por lo menos seguridad energética y soberanía en las decisiones sobre el manejo de su energía, está perdido. Claro. Porque estás dependiendo de los vaivenes que existen en el mercado internacional. Ese es un buen argumento que no había antes, ¿no? Porque ahora la propia situación internacional ha demostrado lo importante que es tener infraestructura propia como país en el marco del petróleo y también del gas, ¿no? Y prácticamente también el de la energía eléctrica. Es decir, esas son tres fuentes que nosotros no podemos dejar de tener, por lo menos con una presencia activa del país, controlando la eficiencia de esos procesos y sabiendo prever el mercado internacional, ¿no? Sin energía no se mueve el país. Dejar eso al mercantilismo y a los vaivenes que puedan ocurrir en el mundo es un claro error. Las políticas públicas tienen que diseñarse en conseguir elementos de soberanía en lo que concierne a energía, en lo que concierne a la cadena de suministros. Ahí hay un conjunto de fallas que tenemos en el Perú. En lo que concierne a la seguridad alimentaria, que es el otro tema que está en debate a nivel mundial, y el tema de cómo es que logra cierta independencia o cierta autonomía en el manejo tecnológico en el país y no estar simplemente dependiente de lo que pasa en el mundo. Entonces, es importante, creo, plantear y discutir nuevas premisas y nuevos elementos. Ahora, doctor, esto es en el marco de pensar de que el Estado puede tener una actividad empresarial, pero que esta tiene que tener cierta autonomía para que no se vea invadida, por ejemplo, con los puestívoros, ¿no? Que son los enemigos del progreso. O sea, aquellos que buscan puestos públicos o que buscan influir en las decisiones de las empresas grandes y que causan mucho daño. O sea, hay ejemplos de fracaso de empresas estatales, pero también hay ejemplos de éxito. ¿Podría usted contarnos el ejemplo de éxito más notable? Creo que es el de Noruega, ¿no? Para que la gente sepa de qué estamos hablando, cómo una empresa petrolera puede realmente salir adelante y ser estatal con estilo de manejo del sector privado, con una serie de recursos administrativos y técnicos que le pueden dar un nuevo impulso, ¿no? Y para no ir tan lejos, Chile sin tener refinería, sin tener petróleo, refina combustible para que satisface su mercado interno. Claro. Ecuador, Colombia, o sea, tenemos ejemplos muy cercanos. O sea, cubren su abastecimiento interno, o sea, Colombia también y Ecuador también. Así es. Entonces, México está en esa perspectiva. La refinería de Dos Bocas es sumamente importante. Están hablándose de refinerías ya de 400.000 barriles diarios. Nosotros estamos ahí ahora con una refinería de 90.000. Un detalle, si me permite, ¿no? En México, además, están revirtiendo un proceso de corrupción que justamente se ha dado en la etapa del poder de los neoliberales en el gobierno mexicano. O sea, que ellos han hecho zafarrancho y medio en las empresas de petróleo y ahora López Obrador está corrigiendo un largo proceso y reubicando esa empresa como una empresa ganadora nuevamente, porque la empresa mexicana de petróleo es cosa seria, es muy importante en el país, ¿no? Ahora, no es tampoco encontrar en que lo privado y lo público y ser ¿cómo se llama? Excluyentes. Claro. O sea, eso es llegar a cierta ideologización de lo que podría haber. Pero sin embargo, cuando vemos elementos de carácter estratégico para el país, como es la seguridad energética, entonces ese es el elemento estratégico que tiene que alinearse. Las empresas privadas y las empresas públicas, ser parte de la política de Estado, porque si no, simplemente es el negocio el que te determina hacia dónde va y no es el interés del
Claro. Estamos dejando de lado este valor energético sumamente relevante e importante, ¿no? Claro, claro. Ahí hay un detalle fundamental, que es, para terminar esta parte de la entrevista, ¿no? El problema que digamos, observamos es que el Perú como país no tiene una perspectiva sobre el tema petrolero. Se ha abandonado totalmente y hemos pasado al abastecimiento por importación, que es criminal, que era previsible además que iba a tener efectos como el que ahora puede tener. Por ejemplo, un alza del petróleo ahorita en España está causando que el precio va a subir 5 o 6 veces el valor del petróleo. ¿Se puede imaginar el impacto que va a tener, en Inglaterra, el impacto que va a tener en Inglaterra esa alza del petróleo? Se preparan para lo peor. 6 a 7 veces. Es realmente inconcebible. O sea, esos son los riesgos que se corren cuando no se tiene una combinación adecuada entre, por ejemplo, servicios privados que pueden ser para una parte de los grifos, para la parte tecnológica, para algunos elementos de plantas que de repente son complejas de manejar, pero que tiene que tenerse el core business, como se dice, el negocio principal, bien consolidado en una forma de propiedad que garantice el interés nacional, ¿no? Efectivamente, y creo que ahí ese debe ser el elemento de debate. ¿Construimos o no construimos seguridad energética para nuestro país? ¿Y cómo lo construimos? Claro. ¿Y cómo se alinean los otros sectores a esa perspectiva que decide el país? Bien. Porque si no, simplemente estamos definiendo cuál negocio funciona y cómo se llenan los bolsillos y un sector empresarial en desmedro de lo que significa la patria. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la energía necesaria para que se pueda mover la economía del país. Claro. Habría que ponerse pues realmente en campaña, mi querido doctor Pari, porque realmente este es un tema muy importante. Y yo le pido solamente unas palabritas, porque ya estoy cerrando, me faltan solamente 2 minutos para terminar el programa. Lo oyen en todo el país, interesan estos temas. Una pinceladita sobre Odebrecht, un tema favorito de usted, que fue miembro de la mejor comisión investigadora que ha habido al respecto. Quisiera que usted, por favor, pudiera decirnos qué opina de lo que está pasando con Odebrecht, pero por favor en 1 minuto, si fuera tan amable. Y después ya volveremos otro día con una entrevista mucho más larga para poder satisfacer nuestra curiosidad sobre el tema. Lo que puedo decir es de que no existe y no se puede hacer acto de fe de lo que pueda decir una empresa delincuencial. Claro. O sea, plantearte tu estrategia en base a lo que dicen los colaboradores eficaces que son delincuentes. Claro, gran error. Claro. Entonces, los elementos primarios, fundamentales, han estado en el propio país, pero sin embargo, hoy se ha utilizado la llamada colaboración eficaz de ellos para hacer sus cálculos en beneficio de su impunidad y en beneficio de cómo ellos podrían proteger sus activos. Bien. ¿Cómo podemos? Bueno, ahora se da este tema justo cuando hay una situación en el CIADI para ver el tema del gasoducto y otro tema en el CIADI para ver rutas de línea. CIADI es el Tribunal de Controversias Administrativas y de Arbitraje que se da a nivel internacional. Bueno, doctor, yo con esas palabras cierro esta transmisión en cuanto a la entrevista porque nos gana el tiempo. Le agradezco muchísimo haber estado con nosotros, muy ilustrativa, muy importante para saber dónde está el verdadero interés del Perú. Muchísimas gracias. Amigos, el petróleo es decisivo, así como el gas. Manejarlo como lo quiere alguna gente que no tienen interés ni por la patria, ni interés por los habitantes de este país, sino el lucro como motivo, es también un problema. Entonces, esto es lo que nos ha dicho hoy día el doctor Juan Pari, a través de su brillante trayectoria y experiencia con relación al tema petrolero. Ha dicho claramente que debe haber soberanía petrolera y no se descartan muchas formas modernas de gestión que puedan acompañar esto, que incluyen el sector privado. Amigos, con ustedes vuelvo en la próxima edición de Ciencia y Floro.